El 13 de octubre de 1307, al amanecer, una orden secreta se extiende por toda Francia como una telaraña mortal. Miles de soldados armados rodean simultáneamente todas las comandancias templarias del reino. En París, el gran maestre Jacques de Molay despierta no con el sonido de las campanas matutinas, sino con el estruendo de puertas siendo derribadas a hachazos. Sus ojos, acostumbrados a contemplar los mapas de Tierra Santa, ahora observan las cadenas que se cierran en torno a sus muñecas. En una sola noche, la orden militar más poderosa de la cristiandad, aquella que había desafiado a sultanes y emperadores, se desploma como un castillo de naipes. Pero esta no es simplemente la historia de una caída. Es la revelación de un secreto que cambiaría para siempre la relación entre el poder espiritual, el temporal y el económico en Occidente. Los templarios no murieron por herejía, como proclamaron sus acusadores. Murieron porque habían descubierto algo mucho más peligroso que cualquier conocimiento oculto. Habían aprendido a manejar el dinero mejor que los propios reyes. Para comprender la verdadera naturaleza de esta tragedia, debemos retroceder casi 2 siglos, hasta aquel día fatídico de julio de 1099, cuando los cruzados cristianos conquistan Jerusalén tras un asedio de 5 semanas. Las crónicas de la época describen escenas dantescas, la sangre de musulmanes y judíos corriendo por las calles hasta los tobillos de los caballos, mientras los soldados de Cristo saqueaban mezquitas y sinagogas cantando el Te Deum. En medio de esta masacre, algo extraordinario estaba a punto de nacer. 9 caballeros franceses, liderados por Hugo de Payens, un noble de la región de Champagne, se presentaron ante el rey Balduino II de Jerusalén en el año 1119. Su propuesta era tan audaz como aparentemente ingenua: proteger a los peregrinos cristianos en su camino hacia los santos lugares. El rey, necesitado de cualquier fuerza militar que pudiera mantener el frágil dominio cristiano sobre Palestina, les concedió un ala del Palacio Real construido sobre las ruinas del Templo de Salomón. Así nacieron los pobres caballeros de Cristo y del Templo de Salomón, conocidos para la posteridad como los Caballeros Templarios. Pero aquellos 9 hombres que se presentaron como humildes protectores de peregrinos guardaban ambiciones que trascendían cualquier voto de pobreza. Hugo de Payens no era un simple caballero errante. Era sobrino de los condes de Champagne, una de las familias más influyentes de Francia, y había sido cuidadosamente seleccionado para una misión que iba mucho más allá de escoltar caravanas de devotos. Durante sus primeros 9 años en Jerusalén, estos caballeros apenas salieron de su cuartel en el monte del templo. Las crónicas contemporáneas apenas los mencionan, y ninguna registra actividades significativas de protección a peregrinos. ¿Qué hacían entonces? Excavaban. Con una determinación obsesiva, estos hombres cavaron túneles y galerías bajo los cimientos del antiguo templo de Salomón, buscando algo que creían enterrado en las profundidades de la tierra sagrada. Las leyendas posteriores hablarían del Arca de la Alianza, del Santo Grial, de manuscritos secretos que contenían los verdaderos nombres de Dios. Pero la realidad era más prosaica y, paradójicamente, más revolucionaria. Habían encontrado oro. Toneladas de oro acumuladas durante siglos en los tesoros del templo, junto con algo aún más valioso: conocimientos financieros y comerciales que los pueblos de Oriente habían desarrollado durante milenios. En 1128, Hugo de Payens regresó a Occidente con una misión específica: obtener el reconocimiento papal para su orden. En el Concilio de Troyes, ante una asamblea de obispos, abades y nobles, presentó una regla monástica revolucionaria. Los templarios serían monjes guerreros, combinando los votos tradicionales de pobreza, castidad y obediencia con el deber sagrado de combatir en nombre de Cristo. San Bernardo de Claraval, el hombre más influyente de la cristiandad después del Papa, redactó personalmente su tratado de Laude Novae Militiae, legitimando teológicamente algo que hasta entonces había sido impensable: que un monje pudiera matar sin condenar su alma. El éxito fue inmediato y espectacular. Las donaciones llegaron de toda Europa: tierras, castillos, dinero, joyas, reliquias. Los nobles competían por entregar sus propiedades a la orden, creyendo que así aseguraban su salvación eterna. En menos de 50 años, los templarios se convirtieron en los mayores terratenientes de Europa, con más de 9.000 comandancias distribuidas desde Portugal hasta Polonia, desde Escocia hasta Sicilia. Pero el verdadero genio templario no residía en la acumulación de riquezas, sino en su manejo.
Utilizando las rutas comerciales que conectaban Europa con Oriente Medio, desarrollaron el primer sistema bancario internacional de la historia occidental. Un peregrino podía depositar dinero en una comandancia templaria de París y retirarlo, mediante una carta de crédito, en Jerusalén. Los intereses se cobraban discretamente a través de donaciones voluntarias, o mediante fluctuaciones en el cambio de monedas, evitando así las prohibiciones canónicas sobre la usura. Las flotas templarias surcaban el Mediterráneo cargadas no solo de soldados y peregrinos, sino de mercancías preciosas, sedas de Damasco, especias de la India, oro del Sudán, plata de las minas alemanas. Sus castillos no eran solo fortalezas militares, eran bancos, almacenes, oficinas de cambio, centros de información comercial. La cruz roja sobre fondo blanco que adornaba sus mantos se había convertido en el símbolo de la primera multinacional de la historia. El Temple desarrolló innovaciones financieras que no serían redescubiertas hasta el Renacimiento: letras de cambio, seguros marítimos, préstamos con garantía hipotecaria, inversiones a largo plazo. Sus tesoreros, muchos de ellos conversos judíos que habían aportado conocimientos ancestrales sobre el manejo del dinero, crearon una red de información económica que se extendía desde Londres hasta Constantinopla. En Francia, los templarios se convirtieron en los banqueros de la corona. Prestaban dinero a los reyes para financiar sus guerras, administraban las finanzas reales, custodiaban el tesoro en su fortaleza del Temple en París. El rey Luis VII les debía sumas astronómicas. Felipe Augusto dependía de sus préstamos para la Tercera Cruzada. San Luis los necesitaba para financiar sus expediciones a Egipto. Pero fue durante el reinado de Felipe IV el Hermoso, cuando la tensión entre el poder real y el templario alcanzó su punto de ruptura. Felipe había heredado un reino próspero, pero sus ambiciones imperiales y sus constantes guerras contra Inglaterra y Flandes habían agotado el tesoro real. Los templarios no solo eran sus principales acreedores, controlaban de facto la economía francesa. En 1306, Felipe había intentado resolver sus problemas financieros mediante la devaluación de la moneda y la expulsión de los judíos, confiscando sus bienes. Pero estas medidas resultaron insuficientes. Los templarios, con su inmensa riqueza y su independencia jurídica que los hacía responder solo ante el Papa, representaban un obstáculo insalvable para las ambiciones absolutistas del rey. La gota que colmó el vaso llegó en enero de 1307, cuando Jacques de Molay, gran maestre de la orden, se negó públicamente a fusionar el Temple con la Orden del Hospital, como había propuesto el Papa Clemente V. Para de Molay, esta fusión significaría perder la independencia templaria y someterse a un control externo que pondría en peligro todo el sistema financiero que habían construido. Felipe el Hermoso comprendió que había llegado el momento de actuar, pero enfrentarse abiertamente a los templarios era imposible. Su poder militar y económico era demasiado grande, y contaban con el apoyo popular y eclesiástico. Necesitaba una estrategia más sutil, más letal: destruir su reputación moral. Los primeros rumores comenzaron a circular en la corte francesa durante el verano de 1307. Se hablaba de ceremonias secretas, de ritos iniciáticos blasfemos, de adoración al demonio. Guillaume de Nogaret, el jurista más brillante y despiadado del reino, comenzó a construir meticulosamente un caso que combinaría elementos de verdad con fantasías delirantes. Si quieres descubrir historias fascinantes sobre civilizaciones antiguas y los secretos que moldearon nuestro mundo, considera suscribirte al canal para seguir explorando los misterios de la historia. Los interrogatorios que siguieron al arresto masivo del 13 de octubre revelaron tanto la genialidad como la crueldad de la estrategia real. Los templarios fueron acusados de negar a Cristo durante sus ceremonias de iniciación, de escupir sobre la cruz, de adorar a un ídolo llamado Baphomet, de practicar la sodomía ritual. Estas acusaciones no eran completamente inventadas, se basaban en una comprensión distorsionada de ciertos rituales templarios reales. Los templarios, influenciados por sus contactos con el misticismo oriental, habían desarrollado ceremonias iniciáticas complejas que incluían pruebas de obediencia absoluta. En algunas de estas pruebas, los candidatos debían demostrar que obedecerían cualquier orden de sus superiores, incluso aquellas que parecieran blasfemas. Estos rituales, diseñados para crear una disciplina férrea, fueron presentados por los acusadores como evidencia de apostasía. El supuesto ídolo Baphomet,
que según los testimonios extraídos bajo tortura era una cabeza barbuda que los templarios adoraban, probablemente derivaba de deformaciones del nombre Mahomet, Mahoma, o de representaciones simbólicas relacionadas con la gnosis cristiana. Los contactos templarios con el Islam habían generado un sincretismo religioso que, aunque no herético, resultaba sospechoso para las mentes ortodoxas de la época. Pero el genio diabólico de Nogaret residía en su comprensión de la psicología del poder. Sabía que las acusaciones más efectivas serían aquellas que contuvieran suficientes elementos de verdad para resultar creíbles, combinados con fantasías lo suficientemente horribles para justificar cualquier acción contra los acusados. Los interrogatorios se realizaron mediante la aplicación sistemática de tortura. Jacques de Molay, el gran maestre, fue sometido durante meses a torturas que incluían el estrapado, la rueda, el fuego aplicado a las plantas de los pies. Bajo esta presión, confesó haber negado a Cristo durante su iniciación, aunque posteriormente se retractó de su confesión cuando fue presentado ante una comisión papal. Geoffrey de Charnay, preceptor de Normandía, resistió las torturas durante semanas antes de confesar haber participado en rituales blasfemos. Hugh de Payraud, visitador general de la orden, admitió haber adorado al ídolo Baphomet. Pero estas confesiones, arrancadas mediante suplicios inhumanos, seguían un patrón demasiado uniforme para ser espontáneas. Habían sido cuidadosamente orquestadas por los interrogadores reales. Mientras los templarios franceses sufrían en las mazmorras reales, sus hermanos en otros países vivían experiencias muy diferentes. En Inglaterra, el rey Eduardo II, inicialmente reacio a procesar a los templarios, finalmente cedió a la presión papal, pero las torturas fueron menos severas y muchos templarios fueron simplemente trasladados a otros monasterios. En Alemania, varios templarios fueron absueltos tras juicios regulares. En España, donde los templarios habían jugado un papel crucial en la Reconquista, muchos fueron incorporados a otras órdenes militares. Esta disparidad en el tratamiento revelaba la naturaleza fundamentalmente política del proceso. Los templarios no fueron víctimas de una conspiración internacional contra la herejía. Fueron sacrificados en el altar de las ambiciones de Felipe el Hermoso y la debilidad de un papa que se había convertido en su títere. Clemente V, el papa aviñonés elegido gracias al apoyo francés, se encontraba en una posición imposible. Jurídicamente, los templarios dependían exclusivamente de la autoridad papal, y las acusaciones contra ellos requerían una investigación eclesiástica imparcial. Pero políticamente, Clemente dependía completamente del apoyo francés para mantener el papado en Aviñón, lejos de los disturbios de Roma. La Bula Pastoralis Praeminentiae, emitida por Clemente V en noviembre de 1307, ordenaba a todos los reyes cristianos arrestar a los templarios de sus territorios. Pero esta orden papal llegó después de los hechos. Felipe el Hermoso había actuado primero y había forzado al papa a legitimizar sus acciones ex post facto. Durante 5 años, entre 1307 y 1312, se desarrolló una tragedia en múltiples actos que combinaba elementos de thriller político, drama religioso y farsa judicial. Los templarios fueron interrogados por comisiones episcopales, comisiones papales, comisiones reales. Algunos se retractaron de sus confesiones iniciales, otros las mantuvieron, muchos murieron bajo tortura antes de poder testificar. El episodio más dramático ocurrió el 18 de marzo de 1314, cuando Jacques de Molay y Geoffrey de Charnay fueron conducidos a una plataforma erigida frente a la Catedral de Notre Dame para escuchar su sentencia final. Se esperaba que ratificaran públicamente sus confesiones y pidieran perdón por sus crímenes, aceptando la condena a prisión perpetua. Pero el anciano gran maestre, cuyo cuerpo había sido quebrado por años de tortura pero cuyo espíritu permanecía inquebrantable, sorprendió a todos. Con voz firme que resonó por toda la plaza, proclamó solemnemente: «Soy inocente. La orden es inocente. Las confesiones que hicimos fueron arrancadas por la tortura y son falsas. Muero proclamando la inocencia del Temple». Geoffrey de Charnay se unió a su gran maestre en esta última declaración de desafío. El efecto fue electrizante. La multitud que había venido a presenciar la humillación final de los orgullosos templarios, ahora contemplaba un acto de heroísmo que removía todas las certezas. Felipe el Hermoso, presente en la ceremonia, comprendió inmediatamente que no podía permitir que esta retractación se extendiera. Esa misma tarde,
sin esperar nuevos juicios o procedimientos canónicos, ordenó que de Molay y de Charney fueran quemados en la hoguera como herejes relapsos. Al atardecer, las llamas consumían los cuerpos de los dos últimos dirigentes templarios en la isla de los judíos, en el Sena. Las crónicas de la época registran que Jacques de Molay, mientras las llamas alcanzaban su cuerpo, lanzó una maldición que helaba la sangre. Dios sabe quién se equivoca y ha pecado. Pronto caerá la desgracia sobre aquellos que nos han condenado sin razón. Dios vengará nuestra muerte. Señor, sabed que, en verdad, todos los que están contra nosotros por nosotros van a sufrir. La historia pareció darle la razón con una rapidez que sobrecogió a los contemporáneos. El Papa Clemente V murió un mes después, el 20 de abril de 1314, víctima de una enfermedad intestinal que los médicos no supieron diagnosticar. Guillaume de Nogaret, el arquitecto legal de la destrucción templaria, había muerto el año anterior en circunstancias misteriosas. El propio Felipe el Hermoso murió el 29 de noviembre de 1314, tras una caída de caballo durante una cacería, dejando una dinastía que se extinguiría en pocos años con la muerte de sus 3 hijos sin descendencia masculina. Pero más allá de estas coincidencias dramáticas, la verdadera maldición templaria operó en un nivel mucho más profundo y duradero. La destrucción del Temple marcó el fin de una época y el comienzo de otra. Con su caída, desaparecía no solo una orden militar, sino todo un modelo de organización económica y política. Los templarios habían demostrado que era posible crear una institución que trascendiera las fronteras nacionales, que combinara el poder espiritual con el temporal, que manejara recursos económicos de manera eficiente y transparente. Su red bancaria internacional había facilitado el comercio europeo y había comenzado a crear las bases de lo que siglos después se convertiría en el capitalismo moderno. Con su destrucción, este modelo fue reemplazado por el absolutismo monárquico que Felipe el Hermoso representaba. El poder se centralizó en las monarquías nacionales, que asumieron el control directo de los recursos económicos y militares de sus territorios. La innovación financiera retrocedió varios siglos. Europa tuvo que esperar hasta el Renacimiento para redescubrir muchas de las técnicas que los templarios habían desarrollado en el siglo XIII. Pero quizás el aspecto más fascinante de la tragedia templaria reside en las preguntas que aún permanecen sin respuesta. ¿Qué había de cierto en las acusaciones contra ellos? ¿Habían desarrollado realmente doctrinas secretas durante sus contactos con el misticismo oriental? ¿Qué conocimientos habían adquirido durante sus excavaciones bajo el Templo de Salomón? Los historiadores modernos han demostrado que la mayoría de las acusaciones fueron fabricadas o exageradas, pero algunos elementos permanecen enigmáticos. Los templarios habían estado en contacto durante 2 siglos con tradiciones intelectuales muy diferentes de la ortodoxia occidental: el Islam sufí, el judaísmo cabalístico, el cristianismo oriental, las antiguas gnosis mediterráneas. Es probable que algunos templarios, especialmente aquellos que habían pasado décadas en Oriente Medio, hubieran desarrollado una visión del cristianismo más amplia y sincrética que la ortodoxia romana. Sus ceremonias de iniciación, influenciadas por rituales orientales, podían parecer heterodoxas a ojos occidentales sin ser necesariamente heréticas. El misterioso Baphomet, cuya adoración les fue imputada, podía ser una deformación de Bapemetis, bautismo de sabiduría en griego, referente a rituales iniciáticos que combinaban elementos cristianos y gnósticos. Las acusaciones de homosexualidad ritual podían derivar de ceremonias de hermandad que incluían besos rituales, una práctica común en muchas tradiciones orientales. Pero independientemente de estos detalles, la verdadera naturaleza de los templarios no residía en sus supuestos secretos esotéricos, sino en su revolucionaria comprensión del poder en sus múltiples manifestaciones. Habían entendido antes que nadie que en el mundo medieval que estaba emergiendo, el control de los flujos económicos sería más determinante que el control de los territorios. Su red bancaria internacional prefiguraba la globalización económica que no se realizaría plenamente hasta el siglo XX. Su combinación de disciplina militar, eficiencia administrativa y innovación financiera anticipaba los modelos organizacionales de las grandes corporaciones modernas. Su capacidad para movilizar recursos a escala continental anunciaba el poder de las instituciones supranacionales. Los tesoros templarios que Felipe el Hermoso esperaba confiscar nunca fueron encontrados. Cuando sus soldados irrumpieron en el Temple de París el 13 de octubre de 1307,
descubrieron que las cámaras acorazadas habían sido vaciadas. Los archivos financieros habían desaparecido, las reservas de oro se habían esfumado, las cartas de crédito que respaldaban el sistema bancario templario se habían volatilizado. ¿Habían sido advertidos los templarios? ¿Habían tenido tiempo de evacuar sus recursos más valiosos? Las investigaciones históricas sugieren que al menos parte del tesoro templario fue transferido secretamente a otros países en las semanas anteriores al arresto masivo. Algunos barcos templarios partieron del puerto de La Rochelle con destinos desconocidos. Algunas comandancias rurales fueron encontradas vacías, como si sus ocupantes hubieran desaparecido durante la noche. Estas circunstancias han alimentado durante siglos leyendas sobre la supervivencia secreta de la orden. Desde las Highlands escocesas hasta las montañas portuguesas, desde los castillos suizos hasta las islas mediterráneas, han surgido historias sobre templarios supervivientes que habrían continuado operando en la clandestinidad. La Orden de Cristo portuguesa, creada por el rey Dinis para acoger a los templarios lusitanos, conservó muchas tradiciones templarias. La estricta observancia masónica del siglo XVIII afirmaba descender directamente de los templarios medievales. Los múltiples grupos que a lo largo de la historia han reivindicado la herencia templaria testimonian el poder duradero de su mito. Pero más allá de estas supervivencias reales o imaginarias, el legado templario operó a través de canales más sutiles pero más profundos. Sus innovaciones financieras fueron preservadas y desarrolladas por los banqueros italianos del Renacimiento. Sus métodos organizacionales influyeron en las grandes compañías comerciales de los siglos XVI y XVII. Su visión de Europa como un espacio económico unificado anticipó las integraciones posteriores. Los templarios habían intuido algo que tardaría siglos en realizarse plenamente: que el verdadero poder en el mundo moderno no residía en el control de territorios, sino en el control de los flujos de capitales, flujos de información, flujos de tecnología, flujos de influencia. La historia que estamos explorando nos revela aspectos fascinantes de cómo el poder económico y político se entrelazó en la Europa medieval, y cómo estos patrones siguen siendo relevantes en nuestro mundo contemporáneo. Te invito a que no te pierdas nuestros próximos vídeos sobre civilizaciones antiguas y sus secretos. En la perspectiva histórica, la destrucción de los templarios marca un momento de inflexión crucial en la evolución europea. Representa el triunfo del particularismo nacional sobre el universalismo medieval, del absolutismo monárquico sobre las instituciones autónomas, del control político directo sobre la regulación económica indirecta. Felipe el Hermoso había logrado más que destruir una orden religiosa. Había establecido un precedente que marcaría los siglos siguientes. Había demostrado que ninguna institución, por poderosa que fuera, podía resistir la alianza entre el poder político y la manipulación de la opinión pública. Había inaugurado la era de las razones de Estado, que justificarían cualquier acción gubernamental en nombre del interés nacional. Pero al mismo tiempo, la resistencia final de Jacques de Molay había establecido otro precedente igualmente duradero: el de la dignidad individual frente al poder arbitrario, el de la verdad frente a la conveniencia política, el de la integridad moral frente a la supervivencia física. El gran maestre templario, al retractarse de sus confesiones forzadas en el momento supremo, había demostrado que existen límites que ningún poder puede traspasar sin destruir su propia legitimidad. Su muerte en la hoguera se convirtió en un símbolo que trascendió las circunstancias históricas específicas para convertirse en una referencia universal sobre la resistencia al abuso de poder. Las llamas que consumieron el cuerpo de Molay en la isla de los judíos iluminaron más que una ejecución. Iluminaron las contradicciones fundamentales de una civilización que se proclamaba cristiana pero que utilizaba métodos que negaban todos los valores cristianos. Revelaron la fragilidad de las instituciones cuando se enfrentan a la razón de Estado desenfrenada. Mostraron que el verdadero poder no reside en la fuerza bruta, sino en la capacidad de inspirar, de crear, de innovar, de trascender. Los templarios habían construido en 2 siglos algo que requirió la combinación de circunstancias excepcionales para ser destruido. Una red que conectaba continentes, una organización que combinaba eficiencia y principios, una visión que trascendía las limitaciones de su época. Su destrucción requirió la alianza entre un rey sin escrúpulos, un papa débil, un jurista brillante y despiadado, una época de crisis económica, y una sociedad dispuesta a creer en las acusaciones más inverosímiles.
Pero incluso esta combinación de factores adversos no logró borrar completamente su legado. Los principios que habían guiado su acción, la disciplina organizacional, la innovación financiera, la visión internacional, la combinación entre idealismo y pragmatismo, sobrevivieron a su destrucción física y continuaron operando a través de otros canales. La pregunta planteada en el título de nuestra exploración, ¿cruzados de fe o banqueiros de poder?, resulta, en última instancia, inadecuada. Los templarios fueron ambas cosas simultáneamente, y fue precisamente esta combinación lo que los hizo tan poderosos y tan peligrosos. Fueron cruzados de fe que creyeron genuinamente en su misión espiritual, pero que comprendieron que esta misión requería recursos materiales para realizarse. Fueron banqueros de poder que desarrollaron los instrumentos financieros más sofisticados de su época, pero que los utilizaron para financiar objetivos que trascendían el mero beneficio económico. Su tragedia no residió en haber sido una cosa u otra, sino en haber sido ambas en una época que no podía comprender ni tolerar esta síntesis. El mundo medieval estaba dividido entre aquellos que oraban, aquellos que combatían y aquellos que trabajaban. Los templarios habían logrado combinar las tres funciones en una sola institución, anticipando un modelo de organización que no sería plenamente comprendido hasta siglos después. Su genio consistió en comprender que los ideales más elevados requieren medios materiales para realizarse, y que los medios materiales solo adquieren sentido cuando sirven a ideales que los trascienden. Esta comprensión los convirtió en precursores de la modernidad, pero también en víctimas de su propio adelanto histórico. La maldición de Jacques de Molay, más allá de sus efectos inmediatos sobre sus perseguidores, operó en un nivel más profundo. Reveló las contradicciones internas de una civilización que no había logrado armonizar sus valores espirituales con sus necesidades materiales. La destrucción de los templarios fue el síntoma de una crisis más amplia que tardaría siglos en resolverse. Cuando contemplamos hoy la complejidad de nuestro mundo globalizado, con sus redes financieras internacionales, sus organizaciones supranacionales, sus conflictos entre valores universales y intereses particulares, podemos reconocer en los templarios a nuestros predecesores. Ellos enfrentaron, en el contexto de su época, los mismos dilemas que nosotros enfrentamos en la nuestra. ¿Cómo conciliar eficiencia y ética? ¿Cómo combinar innovación y tradición? ¿Cómo trascender las limitaciones nacionales sin perder las raíces culturales? Sus respuestas no fueron perfectas, y su destino trágico demuestra los riesgos de adelantarse demasiado a su tiempo. Pero su ejemplo permanece como testimonio de que es posible intentar síntesis aparentemente imposibles, de que las instituciones pueden servir simultáneamente a ideales elevados y a necesidades prácticas, de que el poder puede utilizarse para fines que trascienden el poder mismo. En una época como la nuestra, marcada por la desconfianza hacia las instituciones, por el cinismo hacia los ideales, por la fragmentación entre lo espiritual y lo material, la historia de los templarios nos recuerda que existieron hombres que intentaron construir algo diferente. Su fracaso no invalida su intento. Su destrucción no borra su legado. Su muerte no silencia su mensaje. Las llamas de la hoguera de Jacques de Molay se extinguieron hace más de 700 años, pero la luz que proyectaron continúa iluminando nuestro camino. Nos muestra que los grandes proyectos humanos trascienden la vida de sus creadores, que las ideas poderosas sobreviven a las circunstancias que las generaron, que el coraje moral puede transformar la derrota física en victoria espiritual. Los templarios no fueron ni santos ni demonios, fueron hombres de su época que intentaron responder a los desafíos de su tiempo con las herramientas disponibles. Su grandeza residió en la ambición de su proyecto, su tragedia, en las limitaciones de su contexto, su legado, en haber demostrado que es posible intentar lo imposible. Al final de nuestro recorrido por esta historia extraordinaria, podemos afirmar que los templarios fueron tanto cruzados de fe como banqueros de poder, pero que fueron algo más. Fueron pioneros de un modelo de organización que anticipaba el futuro, visionarios que pagaron con sus vidas el precio de su adelanto histórico, mártires de una causa que los trascendía. Su verdad sombría no reside en los secretos esotéricos que pudieron haber guardado, sino en haber revelado las posibilidades y los peligros de combinar poder espiritual, temporal y económico en una sola institución. Murieron para que nosotros pudiéramos aprender de su experiencia. Fueron destruidos para que nosotros pudiéramos comprender mejor los límites y las oportunidades del poder.
La historia continúa llena de misterios fascinantes y lecciones profundas sobre las civilizaciones que nos precedieron. Si esta exploración de los secretos templarios te ha resultado reveladora, considera suscribirte al canal para seguir descubriendo los enigmas del pasado que siguen moldeando nuestro presente. En el silencio de los archivos, entre pergaminos amarillentos y sellos rotos, su historia espera a quienes tengan el coraje de escucharla. En las piedras de sus castillos arruinados, en los ecos de sus oraciones, en la memoria de su sacrificio, los templarios continúan susurrando verdades que van más allá de la leyenda. La arqueología moderna ha confirmado muchos aspectos de su historia que durante siglos permanecieron envueltos en el misterio. Las excavaciones en el Temple de París han revelado una red de túneles y cámaras subterráneas de una complejidad asombrosa, confirmando que los templarios habían construido algo mucho más sofisticado que una simple fortaleza. Los análisis de documentos financieros recuperados de archivos europeos han demostrado la magnitud real de su imperio económico. Controlaban aproximadamente el 30% de toda la riqueza líquida de Europa occidental. Pero quizás el descubrimiento más revelador ha sido la comprensión de su verdadero impacto en el desarrollo del pensamiento económico occidental. Los templarios no solo inventaron instrumentos financieros, desarrollaron una filosofía económica que combinaba principios éticos con eficiencia práctica. Sus estatutos internos contenían regulaciones sobre préstamos que anticipaban las teorías modernas sobre responsabilidad social corporativa. Establecieron, por ejemplo, que ningún préstamo podía realizarse si ponía en riesgo la subsistencia básica del deudor. Desarrollaron sistemas de arbitraje comercial que se basaban en principios de equidad más que en el mero poder de negociación. Crearon fondos de asistencia para viudas y huérfanos de sus miembros que funcionaban como los primeros seguros de vida de la historia occidental. Esta dimensión ética de su actividad económica explica en parte por qué conquistaron tan rápidamente la confianza de comerciantes, nobles y peregrinos. No eran simplemente prestamistas eficientes, eran una institución en la que se podía confiar porque sus operaciones se regían por principios morales claros y públicamente conocidos. Su código interno, la regla del Temple, contenía más de 600 artículos que regulaban no solo la vida espiritual y militar de los miembros, sino también sus actividades económicas. Prohibía expresamente el enriquecimiento personal, establecía controles rigurosos sobre el manejo de fondos, requería la aprobación colectiva para decisiones financieras importantes. Era, en esencia, el primer código de ética corporativa de la historia. Pero esta misma transparencia y sistematización de sus operaciones facilitó su destrucción. Cuando Felipe el Hermoso decidió atacarlos, pudo utilizar su propia documentación contra ellos. Los registros meticulosos que los templarios mantenían de todas sus transacciones se convirtieron en evidencia de su riqueza excesiva. Sus procedimientos internos, diseñados para garantizar la ortodoxia, fueron presentados como prueba de heterodoxia. La paradoja es escalofriante. Fueron destruidos precisamente por aquellas virtudes que los habían hecho grandes. Su transparencia facilitó las acusaciones contra ellos. Su disciplina fue interpretada como fanatismo. Su innovación, como herejía. Su internacionalismo, como traición a los intereses nacionales. Esta paradoja revela algo fundamental sobre la naturaleza del poder y la innovación. Las instituciones que se adelantan a su tiempo enfrentan siempre el riesgo de ser incomprendidas por sus contemporáneos. Lo que una época ve como progreso, otra puede verlo como amenaza. Lo que una generación considera virtud, otra puede considerarlo vicio. Los templarios habían desarrollado una visión de Europa como un espacio económico integrado en una época en que Europa se fragmentaba en monarquías nacionales cada vez más celosas de su soberanía. Habían creado una institución supranacional en el momento en que triunfaba el particularismo político. Habían apostado por la cooperación internacional cuando la tendencia dominante era hacia la competencia y el conflicto. Su visión era correcta a largo plazo. La integración europea se realizaría finalmente, aunque tardaría más de 600 años en completarse, pero esta corrección histórica no los salvó de ser víctimas de su propio adelanto temporal. El análisis de los documentos del proceso templario revela otro aspecto fascinante de su tragedia. La mayoría de sus acusadores sabían que las acusaciones eran falsas, pero las consideraron políticamente necesarias.
Guillaume de Nogaret dejó escritos privados en los que admite que las confesiones fueron obtenidas mediante tortura y que muchas acusaciones carecían de fundamento. Pero justifica estas acciones argumentando que los templarios representaban un peligro para la estabilidad del reino que trascendía su culpabilidad o inocencia individual. Esta mentalidad, la subordinación de la verdad y la justicia a la conveniencia política, se convirtió en una de las características más siniestras del mundo moderno que estaban haciendo. Los templarios fueron las primeras víctimas de la razón de Estado, pero no serían las últimas. Su proceso prefigura los métodos que siglos después utilizarían los regímenes totalitarios: la fabricación de evidencias, la manipulación de la opinión pública, el uso de la tortura para obtener confesiones, la justificación de cualquier medio por los fines políticos. Desde esta perspectiva, la resistencia final de Jacques de Molay adquiere una dimensión aún más heroica. No solo defendía la inocencia de su orden, defendía principios más fundamentales: la primacía de la verdad sobre la conveniencia, la dignidad del individuo frente al poder del Estado, la integridad moral frente a la supervivencia física. Su retractación pública de las confesiones forzadas estableció un precedente que resonaría a través de los siglos. Demostró que existen límites que ningún poder puede traspasar sin destruir su propia legitimidad moral. Su muerte en la hoguera se convirtió en un símbolo de la resistencia al abuso de poder que inspiraría a generaciones posteriores de víctimas de la injusticia política. Los últimos estudios históricos han revelado que la maldición templaria sobre Felipe el Hermoso y sus colaboradores tuvo efectos que van más allá de las muertes inmediatas que siguieron a la ejecución de Molay. La destrucción del sistema bancario templario provocó una crisis económica que se extendió por toda Europa durante décadas. Los comerciantes que habían dependido del sistema de crédito templario se encontraron repentinamente sin acceso a financiamiento. Las rutas comerciales que los templarios habían protegido y facilitado se volvieron inseguras. Los mecanismos de transferencia de fondos internacionales que habían desarrollado desaparecieron de la noche a la mañana, obligando a los comerciantes europeos a volver a métodos más primitivos y costosos. Francia, que había esperado enriquecerse con la confiscación de los bienes templarios, descubrió que había destruido la gallina de los huevos de oro. Los tesoros que Felipe el Hermoso había codiciado nunca aparecieron, pero sí desapareció la sofisticada maquinaria económica que los había generado. El reino se sumió en una crisis financiera que duraría generaciones. La dinastía Capeta, que había parecido inconmovible, se extinguió en apenas 14 años tras la muerte de Felipe el Hermoso. Sus 3 hijos murieron sin descendencia masculina, cumpliendo literalmente la maldición de Molay. Francia se vio sumida en la Guerra de los 100 Años, un conflicto que devastó el país durante más de un siglo. Pero el efecto más duradero de la destrucción templaria fue cultural y psicológico. Europa perdió la confianza en las instituciones supranacionales. La cooperación internacional se volvió sospechosa. El particularismo nacional se convirtió en la norma. La síntesis entre lo espiritual y lo temporal que los templarios habían representado se consideró imposible o peligrosa. Esta fragmentación de la conciencia europea tuvo consecuencias que se extendieron mucho más allá del ámbito económico. Contribuyó al desarrollo del nacionalismo moderno, con sus tendencias excluyentes y conflictivas. Reforzó la separación entre la esfera religiosa y la secular, impidiendo durante siglos cualquier intento de desarrollar una ética económica integral. Fomentó una visión competitiva de las relaciones internacionales que haría de la guerra el estado normal entre las naciones europeas. Los templarios habían demostrado que era posible una alternativa a este modelo. Su organización internacional había funcionado eficientemente durante 2 siglos, manteniendo la paz entre sus miembros de diferentes nacionalidades, desarrollando mecanismos de resolución pacífica de conflictos, creando redes de solidaridad que trascendían las fronteras políticas. Su destrucción cerró esta posibilidad durante siglos. Europa tuvo que esperar hasta después de las catástrofes del siglo XX para redescubrir la necesidad de instituciones supranacionales, de cooperación económica internacional, de ética en los negocios, de solidaridad transfronteriza. La historia templaria, vista desde esta perspectiva, no es solo la crónica de una orden religiosa medieval, sino la narración de una oportunidad perdida, de un camino no tomado, de una síntesis que podría haber evitado siglos de conflictos y divisiones.
Pero su legado no se perdió completamente. Sus métodos organizacionales influyeron en el desarrollo de las universidades medievales, que adoptaron muchas de sus técnicas de gestión y administración. Sus innovaciones financieras fueron preservadas por los banqueros italianos, que las desarrollaron y refinaron durante el Renacimiento. Su visión internacional inspiró a pensadores como Dante, que en su De Monarchia propuso un modelo de gobierno mundial que recordaba la estructura templaria. En el ámbito militar, sus técnicas de combate y organización fueron adoptadas por otras órdenes militares, posteriormente, por los ejércitos nacionales. Su disciplina, su entrenamiento sistemático, su logística sofisticada establecieron estándares que no serían superados hasta la era moderna. En el ámbito arquitectónico, sus construcciones influyeron en el desarrollo del gótico. Sus iglesias circulares, inspiradas en el Santo Sepulcro de Jerusalén, introdujeron nuevos conceptos espaciales en la arquitectura occidental. Sus castillos incorporaron técnicas defensivas aprendidas en Oriente Medio que revolucionaron la fortificación europea. Pero quizás su influencia más duradera se ejerció en el ámbito de las ideas. Los templarios habían demostrado que era posible combinar acción y contemplación, eficiencia y ética, universalismo y particularismo, tradición e innovación. Aunque su síntesis específica fracasó, el modelo que representaban continuó inspirando intentos posteriores de crear instituciones que sirvieran simultáneamente a ideales elevados y a necesidades prácticas. Los primeros humanistas del Renacimiento encontraron en la historia templaria una fuente de reflexión sobre las posibilidades y los límites del poder humano. Los reformadores protestantes vieron en su destrucción un ejemplo de la corrupción papal y de la necesidad de reforma religiosa. Los ilustrados del siglo XVIII interpretaron su tragedia como una demostración de los peligros del fanatismo religioso y del despotismo político. Cada época reinterpretó la historia templaria desde sus propias preocupaciones y obsesiones, pero todas reconocieron en ella algo que trascendía las circunstancias históricas específicas, un ejemplo de grandeza humana y de fragilidad institucional, de visión profética y de incomprensión contemporánea, de heroísmo individual y de tragedia colectiva. En nuestro mundo contemporáneo, marcado por la globalización económica y la fragmentación política, por la tensión entre eficiencia y ética, por los conflictos entre universalismo y particularismo, la historia templaria adquiere una relevancia renovada. Nos muestra que los dilemas que enfrentamos no son nuevos, que otros antes que nosotros han intentado respuestas similares, que el fracaso de un intento no invalida la legitimidad del objetivo. Los templarios fracasaron, pero su fracaso fue noble. Fueron destruidos, pero su destrucción reveló las limitaciones de sus enemigos más que las propias. Murieron, pero su muerte iluminó posibilidades que continúan inspirando a quienes buscan alternativas a los modelos dominantes de organización política y económica. Su verdadera maldición no cayó sobre Felipe el Hermoso y sus colaboradores, sino sobre una civilización que eligió el camino de la fragmentación sobre el de la integración, de la competencia sobre el de la cooperación, del cinismo sobre el del idealismo. Una civilización que tardó siglos en comprender lo que había perdido cuando permitió que fueran destruidos. Pero las maldiciones, como las bendiciones, no son eternas. Cada generación tiene la oportunidad de elegir entre los caminos que se abren ante ella, de aprender de los errores del pasado, de intentar síntesis que generaciones anteriores consideraron imposibles. La historia de los templarios nos recuerda que lo imposible de una época puede convertirse en lo inevitable de otra, que las visiones que una generación considera utópicas pueden ser realizadas por sus sucesores, que el coraje de unos pocos puede cambiar el curso de la historia. En las llamas que consumieron a Jacques de Molay se extinguió una época, pero se encendió también una antorcha que continúa iluminando el camino hacia un mundo más justo, más integrado, más digno de las aspiraciones humanas más elevadas. Su luz llega hasta nosotros a través de los siglos, recordándonos que la grandeza no reside en el éxito temporal, sino en la nobleza del intento, que la victoria definitiva no pertenece a quienes destruyen, sino a quienes crean, que la verdadera inmortalidad no es la del cuerpo, sino la de los ideales que trascienden la muerte. Los templarios viven cada vez que alguien intenta combinar eficiencia y ética, cada vez que una institución sirve a fines que la trascienden, cada vez que el coraje individual se enfrenta al abuso de poder. Su historia no ha terminado,
continúa escribiéndose en cada generación que se niega a aceptar que las cosas son como son simplemente porque siempre han sido así. En el silencio de sus ruinas, en el eco de sus oraciones, en la memoria de su sacrificio, los pobres caballeros de Cristo y del Templo de Salomón continúan cabalgando hacia un amanecer que ellos vislumbraron pero que no vivieron para ver. Su cruzada continúa, no ya con espadas y escudos, sino con las armas más poderosas del espíritu humano, la esperanza, la visión y la determinación inquebrantable de que un mundo mejor es posible.